Esto es la mansión de los monstruos. Buenas noches. En vivo. Bienvenidos ¿qué? Se espera de la música. ¡La mansión! ¡De los monstruos! Bienvenidos una noche más a su programa La Mansión de los Monstruos. Y que esta vez también se junta con su programa La Mansión de los Monstruos. Buenas noches a todos. Todos ustedes que han seguido nuestros programas se han enterado de la variedad de culturas a lo ancho y largo del mundo que hacen referencia a los antiguos visitantes que vienen del cielo. Ustedes han escuchado hablar de las leyendas acerca de la creación del mundo. Y esta noche vamos a hablar de los indios Hopi. ¿Han escuchado hablar de los indios Hopi? Bueno, los indios Hopi actualmente viven únicamente en cierta zona de Arizona, en una reserva. Sin embargo, ese es el sitio más antiguamente habitado de continuo de esta zona de Norteamérica. Aquí los indios Hopi sobrevivieron después del abuso, la devastación y el exterminio que hizo pues la creación de este país llamado Estados Unidos. Pero bueno, vamos a hablar de los indios Hopi y de lo que creen los indios Hopi. Los indios Hopi creen y afirman que sus antepasados fueron visitados por seres que se desplazaban en escudos voladores y que dominaban el arte de cortar grandes bloques de piedra y de desplazarlos por el aire. A ver, imagínense una cultura completa que de la nada inventa que estaban siendo visitados por criaturas que volaban en unas cosas parecidas a escudos. Y si recordamos, nuestra referencia más cercana de un escudo son los escudos redondos mexicas, ¿no? Y tenemos referencia de otros escudos de antiguas culturas como la teotihuacana, olmeca, tolteca y todas estas. Son escudos redondos. Ahora imagínense cosas redondas volando en el aire. No son otra cosa más que ovnis, platillos voladores, pero bueno. La cultura Hopi dice que sus ancestros eran visitados por estos seres que además estaban especializados en cortar y transportar por el aire enormes bloques de piedra. Y además algo que se rumora, pero no se ha comprobado, ¿verdad?,
que tenían la capacidad de construir túneles, enormes túneles, bajo tierra, instalaciones subterráneas. Bueno, partiendo de aquí hablamos. Hay algo que se repite mucho en las civilizaciones antiguas, que es la espiral o el laberinto. En las mitologías de todas las civilizaciones del mundo se habla del laberinto, y el laberinto era como el sinónimo de la inteligencia que se poseía solamente aquellos iluminados o deidades, y la encontramos en los antiguos pueblos noruegos, en Grecia, en las civilizaciones alrededor del Mediterráneo, y casualmente la encontramos, las civilizaciones que conocemos, las últimas civilizaciones de América, la mexica, la inca, ¿verdad? Y todas estas ciudades de las que hemos hablado que son abandonadas y de las que no se sabe su origen, los mexicas, los incas, dicen que esas construcciones ya estaban, y la ciencia actual continúa diciendo que, esos inditos les gustaba imaginar cosas, ¿verdad? Inditos que construyeron Tenochtitlan, que construyeron allá todos esos vestigios de la civilización inca, pues eran inditos que se les ocurría esta clase de cosas chistosas, ¿verdad? Pero es un reto para los investigadores esto, el simbolismo del laberinto. Nos han dicho que se construían pirámides porque es la estructura más sencilla de realizar. Yo digo, lo más sencillo de realizar sería un terraplén enorme y ahí súbele la piedra y se acabó. ¿Para qué estamos haciendo pirámides que requerían gran esfuerzo, mucho material y una gran ingeniería para que esas cosas se mantengan a la fecha? Pero vamos a hablar de los escudos voladores, porque casualmente los escudos voladores también se hablan en todas las civilizaciones de este planeta, desde antiguas civilizaciones en el sudeste asiático hasta la moderna Grecia, ¿no? Y muchas civilizaciones pueblos que habitaban el norte europeo, ¿no? Donde que conocemos ahora como vikingos, que no es precisamente, pero no vamos a entrar en esos temas, ¿verdad? Viajar en escudos voladores, también otro. Pero vamos a hablar ahora de los indios Hopi. Según los Hopi, la historia de la humanidad está dividida en mundos que se han creado y destruido. Se han destruido por grandes catástrofes: agua, hielo y fuego. A ver, aquí tenemos algo muy interesante. Catástrofe por hielo. ¿Qué sería una catástrofe por hielo? ¿Una glaciación? Se dice que después de la glaciación empezaron las grandes civilizaciones, el inicio de las grandes civilizaciones, la agricultura y demás. ¿Qué tal si esta glaciación, como lo hemos venido afirmando en este programa, la mansión de los monstruos, qué tal si antes de esto que conocemos como en el inicio de la civilización, la glaciación se encargó de destruir todo vestigio de esa civilización antigua? Porque como todos nos hemos dicho, de repente surgen los sumerios y los egipcios, de la nada ya están construyendo pirámides. Es muy curioso que se lo encargamos a los científicos, ¿verdad? Hielo y agua. El tercer mundo fue destruido por agua. Y una vez más los indios Hopi repiten lo que las civilizaciones a lo largo y ancho del mundo han repetido. Un cataclismo, el más reciente quizás, un cataclismo por agua, el gran diluvio universal del que habla el Antiguo Testamento, ¿verdad?, de la Biblia, la Odisea esta de Gilgamesh, ¿no?, que escapa en un barco también en el que sube especies para que no mueran, ¿no?, animales.
Los indios Hopi que dicen que la civilización última fue destruida por agua, ¿verdad? Ahí va, ahí va. Históricamente los indios Hopi hablan de los últimos dos mundos. El último mundo de los que los indios Hopi hablan es Cascara, con K. Este último mundo que los Hopis hablan, Cascara, era el nombre de un inmenso, a ver, escuchen esto porque se nos caen los calzones. Era un antiguo continente ubicado en las aguas del Pacífico. ¿Qué les hemos dicho aquí? Las civilizaciones, estos maoris, todos esos indígenas que viven a todo lo largo del Pacífico en pequeñas islas desconectadas por kilómetros, ¿no? Comparten muchas ideas acerca de los dioses, la actitud de los dioses y la historia de sus mundos. Esta cosa pendeja, aceptada, de que, bueno, ¿cómo se pobló América? A ver, momia, tú que eres tan lista, ¿cuál es la teoría del que se habla en las primarias y en las secundarias acerca de cómo se pobló América? Por el estrecho de Bering. Pues es una pendejada, a ver, les digo. A ver, ¿recuerdas por qué estas personas cruzaron el estrecho de Bering? Iban siguiendo a qué. Realmente nada. Se supone que estos pobladores del continente euroasiático africano iban siguiendo a las manadas de animales para cacería, que las manadas de animales iban más al norte. Todos sabemos lo que pasa en invierno con muchísimos animales. Migran para evitar el frío. ¿En qué momento en una glaciación donde eso estaría menos 50, menos 60 centígrados, ¿no? Grados o lo que sea, ¿en qué momento creemos que una manada de alimañas con patas propias para comer iban corriendo hacia el área de más frío? Pues no están pendejos los animales. Lógicamente estos animales tenían que irse al sur, no al norte. ¿Cómo vergas van a cruzar por allá? Mi teoría personal y la de muchos investigadores que yo he leído por ahí es: América se habitó por el Ecuador y el sur de América. Es innegable. Está Australia, que comparte animales muy parecidos a los de Madagascar. Y hay leyendas antiquísimas de un continente enorme que algunos le llaman Lemuria, otros lo tienen sin nombre, que existía de Australia y que iba por el Océano Índico. Tenemos un mapa que es un dibujo hecho hace 500 años en base a otro mapa antiquísimo de un árabe que se llamaba Piri Reis, que muestra a la Antártida con sus valles y sus ríos, que actualmente la NASA puede comprobar que esos lechos de ríos y esos valles y esas montañas existen idénticos al mapa de Piri Reis. Bueno, está el Pacífico con todas islas desde Malasia, Indonesia, luego sigue Borneo, todas estas islas pequeñas, y luego muy al sur está la isla de Pascua, con esas caras que miran al cielo gigantescas, ¿no? Los Moai. Ahora yo quiero que ustedes me digan, ¿han visto a los indígenas oaxaqueños, peruanos, centroamericanos? Comparen los actuales mexicanos con los actuales habitantes de Indonesia. Medio se les rasgan los ojos como a los asiáticos, pero medio se les redondean los ojos como a los mexicanos. Entonces aquí vienen los indios Hopi a decirnos que Cascara era un inmenso continente situado en el Océano Pacífico, pero no era la única tierra habitada. Existía también, escuchen esto, es que a ver, el país del este y los habitantes de este país tenían el mismo origen que los Cascara. Hablan de dos tierras habitadas en el Océano Pacífico. Vean el mapa del Océano Pacífico. ¿Podemos ver un mapa del Océano Pacífico?
Sí, ahorita Es trabajo. enorme, ahí cabe plácidamente 2 veces Sudamérica. Tranquilamente, y caben como 7 Australias. Bueno, ahí tenés unos postes con unos pájaros parados, no sé por qué la momia tiene eso, pero bueno. En fin, está viendo si se electrocutan o no los pajaritos. Entonces, bueno, también hablan de los cachinas. Los cachinas son los habitantes de este país del este que empezaron a crecer, se expandieron y empezaron a conquistar nuevas tierras. Y los cachinas llegaron por el aire y llegaron a atacar a las antiguas tierras del continente de Cascara. ¿Y cómo la atacaban? Ustedes han visto aquí lo que hemos hablado de las antiguas guerras escritas en el Mahabharata de la mitología hindú, en donde grandes ciudades voladoras atacaban con bolas de fuego la ciudad de Krishna, y Krishna se subió a su más poderosa torre y desde ahí les arrojó flechas de fuego que le dieron a una ciudad voladora, haciéndola estallar en 1000 pedazos, y estos 1000 pedazos cayeron al océano. ¿Y qué creen? Los Hopi hablan de que estas tierras del este, o sea, están en el océano Pacífico. Lo pensamos, si los Hopis habitan esta zona, América del Norte, México, el este estaría pegado ¿hacia dónde? Hacia América del Sur. Y si dicen que ahí estos seres transportaban grandes bloques de piedra porque era su especialidad, ya tenemos una explicación para Tiahuanaco y estos muros indescifrablemente construidos en la zona inca, estos muros que están perfectamente cortados, embonan perfectamente y además redonditos de un lado. Pues ahí está. Entonces, esta guerra, que fue terrible, fue con armas muy poderosas, bolas de fuego, grandes explosiones que barrían kilómetros y kilómetros de terreno. Están hablando nada más y nada menos que de 2 civilizaciones superpoderosas, con el poder del armamento, con el poder de volar, que un día se enfrentaron, como siempre, por una expansión y un deseo de extensión. Pero dice que en algún punto, escuchen bien esto, la tierra de Cascara y los habitantes del este, Cascara se hundió de repente en el mar. Y los pueblos del este, poco a poco, este continente del este, poco a poco se empezó a hundir. Si se empezó a hundir poco a poco y estaba en el este, ¿qué es lo que pasa? Le dio tiempo a escapar. ¿Hacia dónde escaparon y dónde están sus residuos? Indonesia, donde hay construcciones piramidales idénticas a las de Teotihuacán. Huyeron hacia el área de Indonesia y hacia el área de América del Sur, y ahí vemos todo esto, las civilizaciones antiguas, esas pirámides enormes que están hechas de adobe, la civilización inca, y más hacia el sur, ¿no? Y la isla de Pascua. Ahí está la explicación. Aquí los indios Hopi nos explican cómo se pobló América. Y vean los rasgos, están ahí. Pueden venir quien quiera a decirnos que no, pero bueno, es una explicación más lógica que las manadas pendejas de animales subían a la parte más fría, menos 40, o sea, ¿qué les pasa? Pero vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Entonces Cascara, o sea, en los países del este se hundieron, Cascara se empezó a hundir lentamente. El chiste es que estos 2 continentes se empezaran a hundir. Y en ese momento, bueno, hablan de proyectiles de los 2 que explotaban en el aire, grandes explosiones en el cielo, ¿no? Y quizá esto hace que el continente se hunda. Y quizá esto es a lo que se refería Platón en esos escritos,
donde dice que la Atlántida estaba de las columnas de Hércules hacia allá. La buscamos en el Océano Atlántico. ¿Y qué tal si, como muchos investigadores creen y lo han visto, estaba en la zona donde ahora está el Amazonas o se refería hasta el Pacífico? No lo sabemos, pero bueno. Bueno, los cachinas tenían ciertos protegidos. Estos fueron protegidos en este momento de hundimiento y de grandes explosiones, que se parecen mucho a los relatos de Platón de la Atlántida. Fueron protegidos con un escudo y fueron llevados al actual territorio de los indios Hopi, tranquilamente. Y este es el comienzo del cuarto. No es por asustarlos, pero según los indios Hopi, la historia futura de este mundo está metida en 7 mundos y estamos viviendo el cuarto. ¿Sí? Sí. A ver, los Kachinas, según la mitología Hopi, significan los grandes sabios. No eran tratados como dioses, sabían que no eran dioses, solo eran los hombres más sabios que ellos habían conocido. Quizá todo lo demás era un territorio indígena y los puntos de civilización extrema era este continente que de repente se hundió. ¿Sí? Bueno, estos seres que se desplazaban en los escudos voladores y demás, pues bueno, fueron los que llegaron a esta zona y empezaron a tener relación con los indios Hopi. De hecho, muchas de sus danzas imitan con sus trajes a los indios los cachinas. Con sus danzas, sus movimientos, hacen referencia a los indios cachinas, ¿no? Estos podrían tener un aspecto extraño y vemos esos dibujos en piedra, ¿no? Sus representaciones, ¿no? De los cachinas y realmente, bueno, realmente son extraños, aunque aclaramos, no eran dioses, solamente eran poseedores de un gran conocimiento, ¿no? Bueno, entonces, según el recuerdo, la historia de los Hopis, ¿no? Dice que los sobrevivientes de estos continentes fueron llevados en escudos voladores y atención, los otros que sobrevivieron se transportaron hacia el continente en embarcaciones. Hablan precisamente de las islas del sur. Imagínense los indios Hopi metidos ahí, que tenían canoas para transportarse en ríos. En su mitología hablan de ciertas islas en el sur, muy al sur, hasta el otro lado de la tierra. Estaban hablando de la isla de Pascua y de todas estas islas que, como un rosario, salen pequeñas islas hacia el sur hasta la isla de Pascua, que está frente a las costas, muchos kilómetros frente a las costas de América del Sur. Entonces, bueno, según esto, también nos transporta, ¿no? Porque ellos dicen que crearon grandes ciudades en esta zona donde llegaron, situadas alrededor de un enorme lago. ¿De qué lago están hablando? Del lago Titicaca, que es uno de los lagos más grandes del mundo, que en la actualidad es más reducido, pero se muestra todas estas ciudades, Tiahuanaco, Pumapunku y todas estas ciudades que hemos hablado, están rodeando el lago Titicaca, pero varios kilómetros alejadas del lago. ¿Qué quiere decir? Esto corrobora las mitologías y las historias de los indios Hopi. Luego vienen los mexicas o aztecas, como se les conoce, que vienen de un territorio desconocido llamado Aztlán. De ahí salen, que se supone que es el norte de, pues, el actual territorio de Estados Unidos, y van bajando y la consigna es hacer una ciudad donde encuentren un águila devorando una serpiente. Y casualmente construyen la ciudad en un lago. Quizá era una remembranza de recordar a estos seres super sabios que construyeron su ciudad cuando vieron alrededor de un lago, porque está dicho que Tiahuanaco y estas ciudades tienen más de 5,000, bueno, las dataciones están entre 5 y 7,000 años de antigüedad, ¿verdad? Entonces, pues es así como pasa. Después, bueno, ya hablan de que un cataclismo destruyó esta ciudad
que habían fundado muy al sur, ¿no? Y a partir de aquí se fueron repartiendo en clanes y subiendo por el continente. Los indios Hopi nos están diciendo por medio de su mitología transmitida en tradición oral por generaciones, nos están hablando de cómo se pobló el continente americano, y no tu maestra Toñis, la pendeja que tiene que seguir un guión que dice, ¿qué te dijo tu maestra Toñis, momia? Estaban persiguiendo animales por el estrecho de Bering. Efectivamente, ¿verdad? Ahí oímos una danza Hopi. ¡Pobre Puchi, qué le haces! Le gustan las danzas Hopi a Puchi. Le gusta bailarlas, pero la estás agarrando como marasca. Creo que ya nos están indicando que acabó el programa porque tenemos que echarnos un bailongo, ¿verdad? En remembranza de los grandes sabios que vinieron de estos continentes hundidos en el Pacífico. Creo que se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Les prometemos en el siguiente seguir con la mitología de los indios Hopi, que hace unas declaraciones absolutamente nefastas para la ciencia tradicional actual y de cómo nos cuentan la historia de esta humanidad. Y son cosas muy creíbles. Si no quieren creer que estos lanzaban grandes explosiones y demás, ¿por qué no podemos creer que en esta gigantesca en este gigantesco océano Pacífico, ahí está la fosa de las Marianas, que tienen kilómetros de profundidad inexplorados? Es más sencillo creer que de ahí es donde está naciendo la Tierra. Ahí hay una gran franja de donde está saliendo magma, se supone que del núcleo, y eso es lo que forma las plataformas que ahorita se están metiendo sobre la placa continental, ¿sí? La placa del Pacífico. Hay una gran línea que crea tierra hacia los lados. Por eso el cinturón de fuego en todos los países que están bordeando el Océano Pacífico. Hay una franja en medio y de ahí sale la tierra y se mete por abajo de la tierra, a lo mejor para ser otra vez tragada, ¿verdad? O sea, hasta pánico da eso, que estamos parados sobre placas movedizas, ¿no? Pero es sencillo creer que ahí pudo haber continentes que se hundieron en algún momento perdido en la historia de la humanidad, y ellos explican. Entonces podría ser muy creíble que los primeros seres humanos llegaron a América por el sur. Ahí en Argentina y en Chile se han encontrado los vestigios más antiguos de seres humanos en América. Ahí, además, casualmente, ¿verdad? El lado de Argentina y Brasil no hay vestigios de civilizaciones grandes. Casualmente estas civilizaciones están el lado de Chile, Perú, Ecuador, porque están divididas por la cadena montañosa de los Andes y demás, pero, o sea, es una claridad de esto que, bueno, hasta da miedo. Creo que ya nos tenemos que ir. Un saludo a todos los que nos vieron, que es Anita Hemingway, Anita la huerfanita, ¿quién más? Héctor Severino, Carlos Anguiano, un saludo a Carlos Anguiano, Bruno Pálido, un saludo a Bruno Pálido, Diana Camaleón, un saludo a Diana Camaleón, sí, también. Naú Gallegos, ¿tiene alguna pregunta, Naú Gallegos? ¿Qué libro es? ¿Qué libro es qué? Así preguntó, ¿qué libro es? ¿Qué libro es? No es exactamente un libro, es la mitología de los indios Hopi. Puedes buscar así en las librerías mitología ancestral de los indios Pueblo, de los indios Hopi. También están los Anunnaki, ¿no? Son los indios, a ver, de esto también hay muchas cosas escritas, les vamos a recomendar, ¿no? Los indios Anasazi,
son indios que construyeron, tienen murallas, ciudades fortificadas, tienen ciudades ceremoniales alineadas perfectamente con el cosmos, con galaxias, constelaciones. Entonces busca, te digo los nombres, indios Anasazi y su mitología, los indios Hopi, mitología y leyendas de los indios Hopi, vas a encontrar muchísimo. Y lee acerca, sí, de las antiguas civilizaciones. Ya para terminar, lo que les decía, es muy lógico. Si se pobló por América del Sur, quizá esa es la explicación por la que a todo lo largo de la costa ha habido civilizaciones portentosas, construcciones portentosas, que empiezan a desaparecer en algún punto de la mitad del territorio actual mexicano hacia el norte. Sin embargo, hay muchas construcciones en esa zona perdidas. Hay una serpiente, que de la que hablaremos prometido el próximo programa, ¿no? Una serpiente hecha que también tiene alineaciones cósmicas, a las orillas de esta ciudad que tiene un arco, ¿cómo se llama? Tiene un arco como el de McDonald's, pero no más uno. Sí, es un arco gigantesco que también casualmente está del lado pacífico. Hay afuera colinas, ellos siempre pensaron que eran colinas, hasta recientemente que se descubrió que son pequeñas pirámides, como pirámides para enterrar a sus muertos, que son muy parecidas en mucho menor escala a las pirámides del sur. La explicación completa y creíble, más que tu maestra Toñi, que te dijo que la pobre pendeja... a ver, que por el estrecho de Bering, ¿qué hacían los antiguos pobladores? Que por ahí pasaron al continente americano. ¿Haciendo qué? Pues buscando manadas de comida. No mames, ay, ya veo, ay, somos la manada, ¿sí? Vámonos a la parte más fría y mortal del planeta, porque nuestros instintos valen madre, porque nos drogamos. No mames, dile a tu maestra, la Toñi, que es una pobre pendeja y que lo digo yo. Ay, y dile a los de la SEP y a todos esos que escriben los libros que todos son unos pobres pendejos y que yo digo que son unos pobres pendejos. ¿Alguna otra pregunta para nuestros? Dice Naum Gallegos, vientos, la banda, chido. Chido, Naum Gallegos, dentro de 8 días les vamos a hablar de más misterios. Dice Carlos Valdera, saludos a la feria de Tlalnepantla. Ay, por Dios, Carlos Valdera, perdona, es una momia egipcia súper antigua que con trabajo se le pusieron un cerebro de escarabajo egipcio. ¡Cálmate! Carlos, un abrazo y un beso a la feria de Tlaltenango también. ¿Qué más? ¿Otros saludos para otras gentes? Griselda Herrera, saludos. ¿Qué dice Griselda Herrera? ¿Saludos? Sí. ¡Saludos, Griselda Herrera! Y recuerden, cuando vengan a UTA Insurgentes, tómense la deliciosísima cerveza, la Blondie. Deliciosa, sabrosa, no saben qué sabor inigualable se les queda en todo esto, o sea... Creo que nos tenemos que despedir porque es la hora de mi show. Cuando empecé a leer esto de los Hopi, dices, no mames, es una mega pendejada de mierda. Es que hablan de todo eso y ellos categóricos dicen, empezaron a probar por hasta el sur. Y luego hubo otro gran cataclismo consecuencia del primero, ¿no?
Y ahí tienes a Tiahuanaco, todas las ciudades rodeando la Titicacaca, algunas a 3 kilómetros y otras a 1 kilómetro. Y luego, ¿por qué está llena nada más la costa del Pacífico y no Argentina o Brasil? Y ya falta, hay unas líneas, alguien siguió unas líneas de cierta zona donde ya empieza a bajar por Ecuador, esta zona, donde empieza a bajar la cordillera de los Andes, hay unas líneas, las sigue y empiezan a internarse en el Amazonas. Y hay canales totalmente rectos en el Amazonas y hay un video de cómo empieza a seguir estos canales. Llega al punto que se corta por la cantidad de dinero que se necesitaría por la selva y todo, el canal es recto. Y luego en una vista aérea, estos canales rectos, hay una especie de terrazas subidas alrededor de 10 metros, ¿no? Empiezan como en terraplén, y estas terrazas son absolutamente cuadradas. ¡Ya siéntese, señora! ¡Obrígame, perro! No, es impactante, pero en el próximo programa les platicaré de estos nuevos misterios que solamente yo tengo acceso, debido a que tomo la deliciosa cerveza Blondie, la cerveza que abrirá tu conciencia. Dejaste todavía las cámaras. Toda manoseada, toda... Seguramente con esa se toma